Buenas tardes, queridos estudiantes, continuando con nuestro programa y con los géneros periodísticos. Vamos a hablar hoy de la entrevista. ¿Qué podemos decir de la entrevista? ¿Cuáles son las características? El propósito de la entrevista es dar a conocer mediante la reproducción de la imagen una situación, un hecho o una personalidad. La estructura es variable, pero la forma más común es aquella que se inicia mediante una cita indirecta, una aseveración interpretativa, un resumen o una cita directa. Es un género descriptivo narrativo, se apoya en el relato para dar mayor interés al mensaje. La exposición se utiliza cuando el propósito es solamente informativo. La narración se utiliza cuando es necesario el relato. La descripción para indicar las características del entrevistado y del ambiente. Otra técnica de la entrevista consiste en transcribir las preguntas y las respuestas en el orden en que se llevó a cabo, o bien escoger la opinión que se considere más importante. La estructura es sencilla y consta de tres partes fundamentales. La entrada, que sirve de presentación del tema o del entrevistado. El cuerpo, que contiene las preguntas y las respuestas, así como el relato, si se trata de una entrevista de relato. Y la conclusión de la entrevista, que puede ser la misma respuesta que dio el entrevistado o un comentario del periodista, en este caso si se trata de una entrevista de relato. El estilo es variable. Si el contenido es informativo, utiliza el lenguaje informativo, sobrio, directo e impersonal. Si se matiza con una opinión, el lenguaje es emotivo, más personal. Si es de semblanza, permite mayor flexibilidad, se combina lo impersonal e informativo. Frases coloridas, salpicadas de comentarios personales. En la entrevista lo fundamental consiste en que el lector debe sentir que es él quien pregunta y es él a quien se le responde. El periodista es un simple intermediario que obtiene la información para transmitir a otras personas. El periodista establece el vínculo entre el lector y los entrevistados. El buen entrevistador debe permanecer oculto a su público y descubre a su personaje. Aquí tenemos una entrevista que es muy importante que ustedes vayan leyendo. Esta es una entrevista de relato y dice así: el pueblo salvadoreño unido contra la Junta, el líder Cayetano Carpio. Estados Unidos es el enemigo con distintos rostros, por Julio Sher García. Podrá teñirse de sangre el territorio entero, que los salvadoreños seguirán adelante. Es importante que ustedes noten aquí cómo inicia el periodista la entrevista. Corridas las cortinas de dos ventanas pequeñas, cerrada al exterior una habitación de madera y piedra, Salvador Cayetano Carpio, panadero, seminarista, secretario general del Partido Comunista, el puro dolor en las mazmorras del gobierno, la vida como clandestinidad y el paso de la venganza sobre su sombra desde hace 15 años, dijo a Proceso que están próximas las batallas decisivas en El Salvador. Entre este año al que ya se le ve diciembre, el próximo, el de la alborada, caerá la Junta de Gobierno y ascenderá el pueblo al poder. Inició la entrevista con estas palabras: hace 15 días tratamos de encontrarnos, la seguridad lo hizo imposible. Conversemos ahora, permítanme saldar mi cuenta de gratitud con usted. No hubo otra alusión a hechos narrados en estas páginas. Reo de todos los delitos para los gobernantes, es el héroe de la guerrilla, la punta de la lucha armada, el teórico de la estrategia política, pequeño, delicado de manos y dedos, fina la armadura de sus anteojos, revela secretos de la conciencia en su país. Hemos organizado los primeros cuerpos del ejército regular en la nueva sociedad salvadoreña. Los comandos operan bajo las más estrictas jerarquía militar y una severa disciplina. Batallones de 600 hombres actúan en regiones seleccionadas. Sus hombres manejan armas profesionales y viven la guerra en plenitud. En su profesión
Son los hechos, aunque frente a nosotros exista una bien montada campaña de desinformación. En algunas áreas suburbanas, el llano que dicen los cubanos, no hay una autoridad que la de nuestros cuadros y el pueblo. Pareciera que no cabe la inquietud en su cuerpo de unos 60 o unos 75 años. En un segundo nivel, dueño del arte de la emboscada, los guerrilleros actúan las 24 horas del día, ni se dan descanso, ni admiten tregua. No hay jornada sin la captura de armas al ejército, a los guardias de las haciendas, a los policías, a los orejas. Las bajas que le restringen al enemigo son constantes. No es una gota constante, es un hilo de sangre que nadie para. Sonríe. Pronto la dictadura tendrá anemia. Llama la atención el contraste entre su rostro apacible y la frente poderosa, la estricta expresión del carácter, dice Cayetano Carpio. En la lucha contra la dictadura del pueblo ha organizado a las milicias. Contamos con 100.000 milicianos armados. Manejan armas profesionales o de fabricación casera, pero todos son temibles. Combaten en el área de sus lugares de trabajo, las fábricas, el comercio, los centros de estudio. Son obreros universitarios, empleados públicos y privados. Representan el transeúnte común al ser de vida y aparentemente rutinario. Se dan cuenta, queridos estudiantes, cómo el periodista, al mismo tiempo que va dando las citas, va contando lo que el entrevistado dice en la entrevista, también él va describiendo al personaje que entrevista de una forma realmente muy elegante, muy sobria. Va describiendo, incluso contando, hace una entrevista al mismo tiempo, mezcla una entrevista de semblanza con la entrevista de relato. Muy interesante la forma como va contando el entrevistado. Y al final dice, son héroes anónimos en la transformación de la sociedad. Los ojos negros del guerrillero quedan detenidos en los ojos de su interlocutor. Acá justamente vuelve a mencionar el periodista, le describe al entrevistado. Y continúa, la tiranía no tiene 100.000 hombres en pie de lucha. Nuestra superioridad numérica es innegable. Las fuerzas paramilitares a las que nos enfrentamos son poderosas, pero están sometidas a la guerra incontrastable y a la guerra que no se ve, la de la desmoralización y el desgaste. La Junta de Gobierno ha tenido que iniciar la leva entre los jovencitos. Cualquiera puede ser la pelusa de sus bigotes y la metralleta en sus manos inseguras. Sigue. Se dan cuenta cómo esto continúa hasta terminar la entrevista de relato y cómo va entrelazando el periodista al mismo tiempo que va describiendo al personaje, al entrevistado, también va dando las citas, va relatando lo que cuenta el entrevistado. Realmente es buenísima esta entrevista. Y bien, tenemos el formato al final, tenemos la entrevista de preguntas y respuestas, la entrada, las preguntas y respuestas y la conclusión. En el segundo formato tenemos la entrada, en el desarrollo el relato de la entrevista y por último la conclusión de la entrevista. Bien, queridos estudiantes, esto es lo que corresponde. Terminamos aquí con lo que en realidad vamos a tocar también la crónica informativa en otra entrega. Y vamos a terminar con eso, la parte de género informativo. Bien, nos vemos en otra entrega. Estudien mucho y que estén bien.